Podcast de opiniones y más. Hola a todos y bienvenidos a nuestro primer podcast de opiniones y más, con nuestra invitada Stephanie Ochoa. Fuertes los aplausos, por favor. Hola, soy Stephanie Ochoa y es un gusto estar en el primer podcast de opiniones y más. Gracias, Stephanie. Y ahora, Martina, por favor, fuertes los aplausos para Martina Álvarez. Hola, mi nombre es Martina Álvarez y estoy muy feliz y muy contenta de estar este día con ustedes presentes. Perfecto. El tema que vamos a tratar en nuestro primer podcast va a ser el tema el cuento. Sin embargo, ¿qué es un cuento? ¿Cuál es la estructura del cuento? Martina, ¿nos puedes ayudar? Claro, para mí un cuento es una narración breve, oral o escrita en la que se narra una historia de ficción, un reducido número de personajes, por así decirlo, una intriga poco desarrollada y un clímax, y por último un desenlace final rápido. Esto para mí trae muchas ventajas, ya que es una forma sencilla de explicar al niño conceptos morales, como es el concepto del bien y el mal. Suele ser el argumento principal de cualquier cuento, una herramienta también para gestionar sus emociones y para mí es muy importante fomentar la lectura desde pequeños para que se les vuelva un hábito. Muchas gracias, Martina, por tu opinión. Ahora, Stephanie, ¿nos podrías ayudar aportando con lo que es la estructura del cuento? Bueno, la estructura del cuento está en 3 partes: la introducción, desarrollo o nudo y desenlace. Existen unos elementos que son imprescindibles al momento de trabajar el relato de un cuento. Estos son los personajes, acción y ambiente. Excelente aportación para lo que es el cuento y al parecer tenemos ya muy claro qué es un cuento y como primer podcast tenemos un regalo para los que están sintonizándose ahora, que es que tenemos un cuento relatado por Martina y Stephanie y primero Stephanie nos va a ayudar contándonos su cuento titulado Las niñas. Las niñas. Unas niñas querían ir a jugar, así que fueron a preguntarle a la mamá. La mamá les dijo que ya era demasiado tarde, pero las niñas no hicieron caso. Era época de invierno y el viento soplaba muy fuerte y las hojas de los árboles se caían, y las niñas comenzaron a recogerlas a las hojas. Cuando ven a un lobo feroz y la alegría que se les veía en su cara cambió completamente. Tenían una cara de miedo y una niña le preguntó: «Ahora, ¿a dónde nos vamos?» «Corriendo». La otra niña le dijo que se subamos al árbol, pero mejor corramos a la casa, porque si se sube al árbol, ¿a dónde más nos vamos? Así que las niñas se fueron corriendo y pudieron llegar a salvo a su casa. La mamá les preguntó de qué les había pasado. Las niñas le comenzaron a contar a la mamá. Les dijo que si ven, por no hacer caso a la mamá, le dijo que las madres siempre tienen la razón. Así que desde ese día las niñas le comenzaron a hacer caso a la mamá. Excelente cuento, Stephanie. Me gustó mucho el cuento y muy entretenido. Y dime, ¿cuál fue tu inspiración para realizar esta pieza? Mi cuento está basado para dejar una enseñanza a los niños, que hay que hacerle caso a sus mamás. y, y eso, porque las mamás siempre tienen un sexto sentido ahí. Muchas gracias. Y Martina, ¿tú qué nos puedes ayudar con una opinión acerca del cuento de Stephanie? De ser sincera, me gustó mucho el cuento de Stephanie. Me pareció, ¿sabes qué? Muy chistoso lo del lobo feroz. Muy aterrador, de hecho. El inicio como que hay que ponerle algunas partes por ahí, pero me encantó y es una obra como la de Da Vinci. Da Vinci fue un pintor. La obra de Da Vinci, pero ¿Da Vinci no era pintor, Martina? Cierto, perdón. Es que, no sé, pero es que estos últimos días le he tenido muy presente Da Vinci. Fallas técnicas que ocurren en cualquier persona, pero no importa. Y muy chistoso también lo de Da Vinci. Pero, Stephanie, ¿estás de acuerdo con lo que opinó Martina o algo que tengas que añadir acerca de su opinión? Estoy de acuerdo que
Eso, estoy de acuerdo. Bueno, parece que estás demasiado de acuerdo con lo que dijo, porque de acuerdo es mucho. Y ahora yo voy a opinar acerca de tu cuento, que es una obra muy interesante, ya que hay que hacerle siempre caso a nuestras mamás, porque las mamás siempre tienen la razón, o casi siempre, y que las mamás tienen exactamente un sexto sentido que tienen todas las mamás, pero al parecer creo que los padres no lo tienen, o no se sabe todavía si tienen, pero bueno. Continuamos con el cuento de Martina Álvarez, titulado Relatos Misteriosos. Relatos misteriosos. Yulisa, una niña que vivía en un lugar lejano y abandonado. No tenía amigos ni vecinos. Esa niña era abandonada, no conocía la ciudad. Ella se alimentaba del temor de los seres vivos. Los que han pasado por el lugar decían que era una niña del mal y tenía poderes hacia él. Podría convertirse en otra persona a pesar de sus características físicas inexplicables. Hasta sus padres lo afirmaron. Ellos la habían abandonado en un lugar lejano porque les daba miedo que les haga daño, y peor aún, que haga daño a la gente. También decían que ella tenía una enfermedad no conocida, pero se trataba de la enfermedad que no necesitaba ir a la escuela. Pero ella aún no lo sabía. Las extremidades superiores e inferiores de ella eran diferentes a las de un ser humano, y una cara larga y ovalada. Yulisa dormía en el día y despertaba en la noche. Llegó un día en el que ella se cansó de alimentarse del temor de los animales y decidió salir en busca de diferentes miedos y temores. Luego de un tiempo emprendió la salida al lugar desconocido. En su camino se encontró con un pequeño pueblo de unos 40 habitantes. Este pueblo se encontraba ubicado al sur de la ciudad. La mayoría de la gente era gente mayor. 22 de octubre del año 1946, decidió entrar de sorpresa a la casa de los Baudelaire, en donde la señora Baudelaire, atemorizada por su presencia escalofriante, empezó a debilitarse, ya que Yulisa consumía su vida. En un acto desesperado, el esposo Mark intentó apuñalar a Yulisa, pero Yulisa con su mirada pudo doblegar a Mark y consumar su vida. Fue ese momento que Yulisa se dio cuenta que tenía poderes psíquicos, poderes con los que podía controlar la mente. Luego de esta, Yulisa se sintió más fuerte y con ansias de alimentarse de miedo de vidas humanos. Pasaron 4 días y un olor nauseabundo putefacto rondaba el pueblo. Los habitantes se les hizo extraño el no haberla visto a la pareja Baudelaire. Cuando visitaron su domicilio se encontraron con la sorpresa de que los Baudelaire eran una masa putrefacta. A 2 cuadras de ahí se escucharon gritos estremecedores, pues Yulisa había consumado 2 vidas más. La gente aterrada de estos sucesos decidió refugiarse en sus casas, mientras que Yulisa iba consumiendo sus vidas poco a poco. Muy interesante, Martina, tu cuento, sobre todo el final, me gustó mucho para mí. Para mí fue un excelente cuento. ¿Y cuál fue tu inspiración para realizar esta hermosa pieza? ¿Sabes qué, Ricky? Sinceramente, me basé en que yo antes le tenía un terror al terror. Es algo chistoso porque yo antes no podía ver una película de terror porque la veía y de noche era como que tenía pesadillas y así. Hasta cuando dije, o sea, ya no. Entonces me puse a ver full películas de terror como quien dice a enfrentar el miedo que le tengo. Y ahí fue cuando dije, ¿por qué no concluirlo con mi propio cuento de terror, no? Entonces, ahí, no sé, pero fue un día que mi imaginación estaba a explotar, estaba a mí. Entonces comencé a escribir lo que se me venía y así es como lo creé el cuento. Bastante terrorífico el cuento y, ¿verdad? Como enfrentar los miedos es enfrentándolos y viéndolo o soportándolo, se podría decir. Y Stephanie Ochoa, ¿tienes algo que opinar acerca del cuento de Martina y si te gustó el cuento? A mí me gustó mucho ya que la niña se siente superior a los demás porque puede robar sus almas y cómo va robando las almas de cada uno del pueblo. Y eso. Terrorífico el cuento de Martina acerca de que una niña pueda tener esos poderes tan oscuros y tan poderosos, porque quién se puede encontrar una niña que te robe el arma y te deje sin vida? A lo mejor ya no puedo dormir esta noche al pensar en el cuento de Martina porque fue demasiado terrorífico como la niña. No sé sinceramente si pueda dormir, pero la niña es muy terrorífica para mí, pero bueno,
esto es muy bueno el cuento y muy aterrador. Oye, Ricky, has estado muy callado a comparación de nosotras. ¿Has traído algo nuevo que compartirnos? La verdad, he traído una obra literaria muy bonita, muy entretenida, que es titulado Hace, que es de mi tutoría, bueno, es de mi tutoría porque si no fuera de mi tutoría a lo mejor me vendría el plagio, pero aquí no hacemos esas cosas. El cuento, sinceramente, de mí fue muy bonito crearlo y muy entretenido. Todo comienza cuando cayeron varios meteoritos en una isla y en diferentes zonas. Cada meteorito traía dentro a una persona con un cristal en la mano con forma de rombo. Así es como llegué a parar en una isla, pero no sabía con qué animales, personas o incluso monstruos me podría encontrar. Como tenía que sobrevivir, empecé a recolectar materiales como piedras, hierbas, paja, madera, fibra y sílex. Empecé haciéndome un pico de piedra con los materiales que recogía. Miré el cristal de mi mano y decidí ver qué hacía. Y en ese preciso momento supe que tenía un objeto que me ayudaría en muchos de mis viajes. El primer día logré hacer muchas cosas, pero lo que no sabía es que tenía no monstruos, sino dinosaurios alrededor mío. Enseguida hice una ventana y logré ver un dodo. Con el terrible susto de anoche no pude dormir y decidí recolectar y fabricar cosas gracias al cristal de mi mano. Pude fabricar muchas cosas. Hice una caja donde guardé mis cosas. Cuando amaneció decidí dar una revisada al lugar donde había estado. Cerré la puerta, me llevé unas moras y agua en un odre. Cuando salí de mi casa encontré al dodo que decidí domarlo y tenerlo a un compañero en mis salidas. Lo más sorprendente fue que podía ver cuándo se podía despertar y cuándo tenía que darle de comer. Decidí recolectar más materiales, mientras que mi dodo se domaba, y pues terminó de domarse, y me golpeó la cabeza con un dinosaurio que sorprendentemente era un triceratops. Esto fue lo que hice durante 2 días. Me desperté rápidamente y recolecté lo suficiente para domar el triceratops. Le puse los narcóticos a las flechas y con mi arco las recargué para darle al triceratops. Un segundo antes que disparaba, el dodo me dio un picotazo y me dirigió una piedra más alta que el triceratops. Y después le disparé al triceratops. Él me intentó golpear con su cresta, pero no podía, y le seguía disparando. Y con la última flecha que tenía, esperé unos 10 segundos y le disparé 5 segundos después. El triceratops se durmió. Me demoré aproximadamente 20 minutos en que se domara, y así fue como probé un simulador que podía viajar en el tiempo, imaginar todo lo que pasó en esa época. ¿Y me puedes decir cuál fue tu inspiración? Mi inspiración al crear este cuento fue un videojuego que a lo mejor está de moda, se podría decir, o que estuvo de moda porque era muy entretenido y muy adictivo. Tenías que darle muchas horas para poder terminar el juego y esas cosas era muy difícil de terminar y si lo jugabas con amigos era muy divertido. Y ahora, Martina, ¿qué opinas acerca de mi cuento y si te gustó mi cuento? Me encantó tu cuento, las que me dio risa en la parte que dice que, y además muy interesante de que se hizo amigo de un dodo, creo que era, y el momento que se golpeó con el triceratops. Y tu cuento tiene palabras muy complejas en eso, pero me encantó, amé la estructura y cómo lo has hecho. La verdad, eso de acerca del dodo fue muy chistoso porque, o sea, ¿quién se hace amigo de un dodo? Nadie se puede hacer amigo de un dodo a estas épocas, pero habría sido muy divertido tener un dodo de mascota y a lo mejor el personaje de mi cuento se le quedó un chichón muy grande al golpearse la cabeza con un triceratops. Y Stephanie, ¿tú qué opinas acerca de mi cuento y si te gustó? A mí me gustó mucho cuando pues es para tu cuento porque eso para sobrevivir y cómo él va cogiendo y recolectando y de su amigo Dodo. El amigo Dodo fue, qué buen amigo era. Sinceramente, yo opinaré sobre mi cuento que fue muy divertido hacerlo, fue muy entretenido acerca de basar mi cuento acerca de un videojuego, que ¿quién crea un cuento acerca de un videojuego?
muy extraño, la verdad. Bueno, esperamos que les haya sido de su agrado este primer podcast de Opiniones y más. Esperamos que les haya agradecido, que hayan invitado a gente para verlo con ustedes, que haya sido de su agrado y hayan aprendido muchas cosas acerca de los cuentos, a valorar y analizar la producción literaria que nos rodea ahora en estas épocas. Esperamos que nos sintonice la próxima vez. Les ha hablado el grupo de Opiniones y más. Nos despedimos con Stephanie Ochoa y Martina Álvarez. Bueno, para mí Chao, fue hasta la un próxima. gusto y hasta la próxima. Chao. Podcast de Opiniones y más.